Dios te bendiga en este día y que la paz del Señor esté sobre ti, sobre tu hogar y sobre toda tu familia. En el nombre de Jesucristo el Señor, en este día estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. En este día nos toca la clase 5E. Y el tema de hoy, Jesús principia su ministerio. Pues antes de entrar en el tema de lleno, vamos a recordar y a destacar algunas cosas. Recordemos que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Esto nos habla en el capítulo 3 de Mateo. Y también recordemos que Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan al río Jordán. También busquemos en el libro de Juan, capítulo 3:30, otra cosa que destacar. Es lo que tienen su Biblia, los que no, anoten la cita bíblica para que la busquen luego. Capítulo 3 del libro de Juan. Recuerden que Juan es un libro del Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 30. Y Juan dijo, hablando de Jesucristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan también predicó el arrepentimiento de pecado y la llegada del reino de Dios, que era la llegada de Jesucristo, que era el que representaba el reino de Dios. En el libro de Lucas, también otro libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 28, anoten, Jesús dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, para Jesús fue el mayor de los profetas. También en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y sigue diciendo, y todos los que todos se esfuerzan por entrar, y sigue ahí. Entonces, aquí vemos que Jesús dijo que hasta Juan eran la ley y los profetas. Por esto yo me atrevería, no me gusta, pero me atrevería a decir personalmente que con la muerte de Juan el Bautista, que murió decapitado, de acuerdo a esta palabra, la muerte de Juan vendría siendo como la abolición de la ley, dando paso a la gracia que está en Jesús. Pues la misión de Juan el Bautista fue presentar a Jesucristo. Por esto él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan habló claramente que él solamente estaba dándole, como quien dice, la entrada triunfal a Jesucristo, para que el Hijo de Dios, el que venía a salvar al mundo, pues hiciera su entrada. Él fue como un paso. Por eso yo me atrevería a decir que en Juan acaba la ley y con Jesucristo comienza el tiempo de gracia. No que no lo afirmo porque hay muchas controversias, pero yo
Entiendo en este aspecto de que Jesucristo en Juan murió la ley y dio paso a la gracia que estaba en Jesucristo. Pues vamos también a destacar en qué se basaba el ministerio de Jesucristo. Pues en el libro de Lucas 4:18, también Isaías 61 habla de cuál sería el ministerio de Jesucristo, a qué venía a esta tierra. Pero vamos a estar leyendo Lucas 4:18, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, aquí Jesús se sienta, le dan el libro de los profetas y empieza a hablar y lee donde dice, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pues aquí podemos ver que el ministerio de Jesucristo se basó en esto, dice la palabra, dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, a predicar que a través de Él habría perdón de pecado. Esa es la gracia que Dios nos da, que podemos arrepentirnos y convertirnos a Él, y que esa gracia está presente en este tiempo hasta que Jesucristo regrese otra vez. O sea, esa gracia está abierta para todos. Los que se apartan del pecado pueden venir a Jesucristo y Dios le dará la vida eterna. Por eso tenemos vida eterna cuando entramos a conocer a Dios, a buscar a Dios y a cumplir su palabra y a seguir el único camino que es Cristo. Pues vamos en este día a iniciar el comienzo del ministerio de Jesucristo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, como ya dijimos, de Mateo, desde el versículo 12. Y dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Aquí habla en el 16, el pueblo asentado en tiniebla, habla del pecado. Dice que vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció, hablando aquí de Jesucristo. Seguimos en el versículo 17, donde dice: desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí ven que Jesús tenía un hermano de carne. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormento, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pues aquí vemos que Jesucristo predicaba el arrepentimiento de pecado. Esto es sumamente importante. La predicación debe concentrarse en que las personas no pueden venir a Cristo con pecado oculto, sino que esos pecados deben ser expuestos y al Señor, y que el Señor perdona los pecados, pero no podemos estar en Cristo y siguiendo pecando como siempre, sino que al venir a Dios tenemos un nuevo nacimiento. El pecado queda atrás y venimos a Cristo, y el Señor nos va limpiando a través de su palabra. También vemos aquí cómo Jesús llamó personas, y aquí las personas dejaban todo, o sea, se rendían a lo que el Señor quería. Si el Señor quería que lo siguieran completamente, dejaban todo. Por eso hay personas que a veces se ven, dicen, pero esa persona dejó todo y siguió a predicar. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido un llamado específico de Dios, y el Señor le ha dicho que le va a sustentar. Y si Dios le dijo que le va a sustentar, pues Él es grande y poderoso, y Él le sustenta. Muchas personas, yo sé que el Señor llama para que le sirvan completamente. Hay otros que no, hay otros que el Señor los llama para que le sirvan en el entorno donde se encuentran, porque el Evangelio debe llegar a todo el mundo. Si tú estás en tu casa, pues con los vecinos, pues tú estás predicando con tus familiares. También donde quiera que tú te muevas, si estás en un hospital, allí también. Pues ¿por qué? Porque somos cartas abiertas para el mundo. Cuando hay una persona que se convirtió, debe haber un cambio donde las personas digan, wow, pero Dios hace la obra, porque era de tal manera. Y no es que muchas personas piensan
que cuando seguimos a Cristo ya somos santos inmediatamente. Claro, somos santos en Dios, pero nosotros lo que vamos a ir es dejando esas malas costumbres, porque tenemos pecado, pero también malas costumbres que vamos a ir dejando. Entonces, como cuando nosotros llegamos a un país nuevo, no conocemos nada, entonces tenemos que aprender cuáles son las reglas de ese país y dejar las reglas de lo que nosotros hacíamos antes. Ya llegamos a un reino totalmente nuevo donde no hay pecado. Entonces aquí tenemos que aprender a vivir. Por eso unos llegan más rápido, otros llegan después. A veces usted ve personas que están en la iglesia, pero que todavía tienen cosas que no han cedido. Por eso Juan dijo, es mejor que yo mengüe, o sea, tenemos que rendirnos. Aquí vemos como los seguidores de Jesucristo, Jesús les decía, venid en pos de mí, dice en el 19, y yo le haré pescadores de hombres. Y ellos dejaban todo y les seguían. Pero aquí ellos dejaban todo el trabajo, pero también todo el pecado. Ellos no arrastraban pecado porque ellos sabían que estaban delante de una persona santa y pura que no admite pecado. Por eso si hay pecado, si nosotros estamos siguiendo al Señor y hay pecado, hay que trabajar ese pecado. Si tú no puedes ser libre, pues tú vas donde una persona que tenga mayor conocimiento, un ministro del Evangelio, para que te ayude. ¿Por qué? Porque tú solo no puedes hacerlo. Recuerden que Lázaro fue resucitado, pero Lázaro le quitaron el vendaje. ¿Para qué? Para él poder caminar. Entonces a veces necesitamos la ayuda de otro. Por eso es tan importante que reconozcamos cuando tenemos la necesidad de ir a que un ministro competente nos ayude. También hay que destacar en esto que ellos dejaron todo, o sea, ya para ellos lo más importante era Jesucristo. También aquí en el versículo 23 del capítulo 4, pues también debemos destacar que Jesucristo lo que más le interesaba era, es una de las cosas que más le interesaba, la enseñanza. ¿Por qué? Porque él decía que los discípulos tenían que seguir sus mandatos. Por eso él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Así a los discípulos él les enseñaba, incluso él hacía para que ellos aprendieran. O sea, le enseñó de una manera práctica, porque él quería que ellos no fueran como los fariseos, que tenían la palabra y la hablaban, pero no la vivían. Jesucristo quería que esos discípulos de él fueran discípulos verdaderos, que por sus frutos nosotros conociéramos que eran discípulos de él. Por eso él dio un tiempo, o sea, él le dedicó un tiempo a la enseñanza en las sinagogas y le predicaba el evangelio. Y dice que predicando el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria. Y se trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los náticos, paralíticos, y los sanó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. Cuando Cristo está al lado tuyo, cuando llegó a tu hogar, te ha preparado porque va a haber liberación. Va a haber liberación de demonios, enfermedades van a ser liberadas o sanadas
porque hay enfermedades que son demoníacas y hay enfermedades que realmente la tomamos pero por descuido, pero también hay enfermedades que son demoníacas. Dice que los endemoniados, lunáticos, paralíticos, si hay paralíticos escuchando en esta hora, saben ustedes que el Señor tiene el poder. Si hay enfermos, ustedes saben que Cristo murió, pero Él resucitó. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros querramos que Dios haga, dice orando, lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesucristo murió, resucitó y dejó al Espíritu Santo, que es el que hace la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Dice la palabra que el Espíritu Santo venía sobre Jesús para sanar, para liberar. Así puede el Espíritu Santo en este día venir sobre ti para sanarte, venir sobre ti para liberarte, venir sobre ti para quitar esas lágrimas, esa aflicción. Para toda persona que tenga problemas mentales, sabemos que Cristo está en este día disponible para ti en esta hora. Sabemos que hay liberación, por eso oramos en este día para que el Espíritu de Dios en esta hora venga a suplir la necesidad que tú tengas. Yo no sé la necesidad que tú tienes, pero el Espíritu Santo puede. En el nombre de Jesús Él puede. Por eso pídele en esta hora, en oración al Espíritu Santo de Dios, que en el nombre de Jesús obre sobre esa necesidad, sea de enfermedad, de aflicción, sea cualquier situación económica. Ahora que hay este virus, cualquier cosa que tú ores en el nombre de Jesucristo, yo sé que Dios está disponible en esta hora para atender tu petición. Por eso yo oro para que el Señor abra tus ojos, para que puedas verlo en toda necesidad. Dios está presente. Él te va a sacar de ese estancamiento en el nombre de Jesús. No es lo último. Muchas personas piensan que con este virus se acabó todo. No, sigue, todavía faltan cosas por cumplirse. Por eso sabemos que no se ha acabado el mundo. El mundo sigue y seguirá, porque dice la palabra del Señor que el tiempo solo Dios lo sabe. Habrán señales si la estamos viviendo, pero el tiempo específico solo Dios lo sabe. Por eso en esta hora oro para que el Señor venga y derrame su espíritu sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu nación en este día, en el nombre de Jesús. Y que las señales te acompañen en este día. Que esas señales de que Cristo está en tu vida esté sobre ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Espero que te haya gustado mucho este tema donde Jesucristo principia su ministerio. Nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa. Dios te bendiga.